Bien, vamos a empezar con ustedes, que son los que están conectados en este momento. Mm, yo entiendo que es complejo que se puedan conectar todos de una vez, pero, pero bueno, tenemos que mirar con qué elementos contamos y qué se puede hacer con estas horas de reposición. Eh, Les preguntaba hace rato cómo les fue con el desarrollo de la guía, la segunda guía de economía, que habla del tema del encaje bancario, la deuda externa, el subdesarrollo y demás. ¿Les parece que los temas son oportunos? ¿O qué comentarios tienen con respecto a la guía? ¿Hay algo que no haya quedado claro, que se necesite una mayor explicación, como, como, como un tema a profundidad, que sea necesario como analizarlo? ¿O todos los temas que se abordaron quedaron completamente claros para ustedes? Sí, señor. Entonces cuénteme, si hablamos de subdesarrollo, ¿cuáles podrían ser las causas que dan origen al subdesarrollo? O bueno, ¿quién me puede explicar qué es el subdesarrollo? En economía, claro. Ok. La idea de este encuentro es que ustedes puedan comunicarse conmigo, que podamos aclarar preguntas y demás. No sé si la razón por la que no están opinando es porque todavía no lo entienden muy bien. Si esa es la razón, entonces vamos a mirar algo que nos pueda aclarar un poco más el tema. Chino, maricas.
Bien, entonces, ¿qué podemos decir que es el subdesarrollo? Hablen, hablen. Aleja, que acaba de entrar, pero que ya entregó la guía. ¿Qué es el subdesarrollo? Toca hacer el chiste de la de TikTok. ¿Cuál? De la profesora. Necesito que prendan las cámaras. Voy a hacer una pregunta y a los que no prendan las cámaras le pongo la pregunta. Todos los chinos. Les digo, voy a contar a la 1, a las 2, a las 3, todos los chinos menos 3. Profe, ¿es aquella situación donde no se cuenta con cierta cantidad de riqueza? ¿Riqueza para qué? O sea, ¿qué es realmente lo que nos da la característica de subdesarrollo, de estar por debajo del desarrollo? O bueno, si ser subdesarrollado es estar por debajo de un nivel de desarrollo, ¿qué significa ser un país desarrollado? ¿Ser un país rico solamente? Odio estas clases. Si yo les digo que las personas que más participen en esta clase tienen 5 décimas para la acumulativa, pregunto nuevamente, ¿qué significa ser un país desarrollado? Profe, ¿cómo es? ¿Cinco décimas o unidades? ¿Décimas? 5 unidades es la nota completa. Y no le voy a quitar la acumulativa por responder. Pero sí puede sacar 5 décimas más. Entonces, personas que participen tienen 5 décimas para la acumulativa. Pregunto nuevamente, ¿qué es un país desarrollado? Es un país que posee un alto nivel de vida, pues diría yo no. ¿Qué significa eso? O sea, ¿qué es poseer un alto nivel de vida? Pues se refiere a que hay países que han logrado un alto grado de industrialización. Realmente estoy... Un, un sistema de producción y distribución muy perfeccionados. ¿Y cómo eso genera un alto nivel de vida? Yo sé que ustedes saben, pero también sé que tienen pereza. Quiero que lo analicen y opinen desde su perspectiva. ¿Cómo un país desarrollado, como un país con un alto nivel de industrialización genera un alto nivel de vida? ¿Te parece difícil la pregunta? ¿No? Para nada. Para repetir. De pronto si se los pones en el ambiente familiar, me lo respondo más fácil. Por ejemplo, un país desarrollado es como si alguno de sus papás recibiera un aumento económico en el trabajo. Eso, ¿cómo puede generar un mejor nivel de vida para toda la familia? ¿Sus maricas no quieren hablar? Porque tienen más ingresos. Ajá, y cuando tienen más ingresos, ¿qué pasa? ¿Y más riquezas? Pues ingresos son riquezas. ¿Qué pasa cuando hay más riquezas? ¿Qué pasa si hay más plata en la casa?
pues se pueden pagar los servicios, conseguir la comida suficiente para que en los días las personas no pasen hambre ni estén bien acomodadas, básicamente que no se preocupen de dónde van a sacar la plata para pagar algún recibo o el mercado o algo así. Muy bien. ¿Y qué pasa si tienen aún más plata? Compran mejores cosas de calidad. Se dan el lujo. Pueden darse el lujo de comprar más cosas o mejores cosas. Entonces, ¿qué significa que un país sea desarrollado? Que tenga más lujos para sus ciudadanos, más oportunidades y como más estratos, básicamente se consiguen mejores cosas como la tecnología, la política, los productos, entre otras cosas. Muy bien. Entonces, ¿qué significa el subdesarrollo? Los países que no tienen tantos recursos, que no, la política no está muy bien, las tecnologías son más o menos, básicamente los que ellos tienen no son casi nada, comparado con los desarrollados. Muy bien. ¿Y cuáles podrían ser las causas de ese subdesarrollo? Porque hay unos países que están mejor económicamente y hay otros que están peor económicamente. Yo diría que según los recursos que se encuentran en las tierras o en las exportaciones, haciendo contratos con diferentes países para que traigan sus productos a cambio de otros productos. Ah, es que no está todavía descongelado. ¿Alguien más? Algunos países están mejor de su desarrollo, o sea, son más ricos porque saben distribuir muy bien la plata, digámoslo así, ¿sí me entienden? Yo digo, ¿no? Entonces tenemos de entrada dos causas para el desarrollo, que a su vez son causas para el subdesarrollo. Los países desarrollados tienen una mejor distribución de los recursos, los países subdesarrollados no tienen una distribución tan buena de los recursos. Y los países desarrollados tienen más recursos y los países subdesarrollados tienen menos recursos. ¿A ustedes les parece que Colombia es un país que tiene muchos o que tiene pocos recursos? Que tienen pocos recursos. Sí, con la gran cantidad de biodiversidad y con la gran cantidad de zonas climáticas para generar toda esa cantidad de cultivos que se producen más en Colombia que en otra parte del mundo, ¿tendremos pocos recursos? O sea, analícenlo bien. ¿Les parece que en Colombia no se consigue la comida, no se puede generar los cultivos de comida, no hay petróleo, no hay absolutamente recursos? Si hay recursos, pues ¿Y somos o no somos un país subdesarrollado? Sí somos. Ah, no. no somos unos países Es desarrollados. un país desarrollado, ¿no? Entonces, si Colombia es un país subdesarrollado, pero al mismo tiempo tiene muchos recursos, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no somos un país desarrollado? ¿Por qué no somos un país más rico? ¿Por qué no somos un país que genera mejor calidad de vida para los ciudadanos? Porque no saben distribuir bien los recursos. Y eso también tiene que ver con el conflicto porque en las noticias están echando a los granjeros y si no hay granjeros no hay quien cultive y si no hay cultivos pues no hay recursos. Muy bien, Saray. Si se genera una mayor migración de los campesinos del campo a las ciudades, se queda el campo vacío, ¿cierto? No hay quien cultive las tierras. Y si no hay quien cultive las tierras, pues no se pueden tener la misma cantidad de recursos que se tendría si todo el mundo cultivara las tierras. Es decir, una de las razones del subdesarrollo en Colombia es la poca capacidad de desarrollar una política agraria. O sea, no hay una política para el campo, no hay un buen aprovechamiento de las tierras y por lo tanto no hay un buen aprovechamiento de los recursos que se podrían obtener de esas tierras. ¿Están ustedes de acuerdo con esta idea? Pueden decir sí o pueden decir no. ¿Sí? Ok. Entonces, si estamos de acuerdo con esta idea, tenemos que estar de acuerdo también con que una de las principales razones para la migración y para que la gente abandone sus tierras en Colombia tiene que ver con el conflicto armado, ¿cierto?
Sí. Bueno, Sí. entonces, ¿cuál es la causa de ese conflicto armado? ¿Por qué se produce el conflicto armado en Colombia? Por la corrupción. Ese silencio que ustedes escuchan, ese silencio incómodo del que nadie sabe qué decir, es el silencio que yo les dejo para que ustedes opinen. ¿Sí? Pobreza, desigualdad social. Muy bien. Corrupción y desigualdad social. Entonces podemos decir que la corrupción y la desigualdad social son dos causas para el subdesarrollo en Colombia, ¿cierto? Sí. ¿Qué otras causas pueden haber para el subdesarrollo en Colombia? ¿Cómo se llama cuando los políticos o no saben o no quieren administrar bien el país? Corrupción. Muy bien, entonces tenemos corrupción, desigualdad social, lucha de clases, conflictos políticos, poca organización de las tierras. Todas esas son causas del subdesarrollo. Subdesarrollo que a su vez afecta a todo el país, pero que también afecta a toda la región. Sin embargo, no solamente nosotros somos responsables del subdesarrollo del país. Históricamente, al ser una colonia española, otras potencias se han convertido en potencias porque han podido arrebatarnos nuestras riquezas para colocarse por encima de nosotros. Entonces, sabemos que hay países desarrollados y que hay países subdesarrollados. No en vano, los países desarrollados tienen relación con los países subdesarrollados, porque su desarrollo proviene de la distribución inequitativa de recursos en provecho suyo, afectando a países subdesarrollados. Ese es uno de los temas que estuvimos abordando en la guía del segundo periodo. Decíamos que entre los tipos de desarrollo se hablaba de desarrollo humano bajo, medio, alto o muy alto, donde se establecía cuáles eran los países con mayores problemas de desarrollo, o sea, mayor incapacidad para responder a sus habitantes, y cuáles tenían muy buena capacidad para responder a sus habitantes. Y luego veíamos que una de las razones del subdesarrollo es la deuda externa. ¿Quién me puede explicar qué es la deuda externa? Porque hasta ahora Saray se va ganando los 5 décimas. La deuda externa es la suma de deudas que tiene un país con entidades extranjeras. Sí, especialmente con el Banco Mundial. ¿Y por qué Colombia tiene deuda externa? ¿Y por qué hay países con deuda externa? Por las deudas que tienen entre los aliados de los productos que exportan de otros países hacia Colombia. ¿Por qué se endeuda una persona? Porque presta plata. ¿Y por qué presta plata? Porque no tiene para su comida, para comprarse cosas. Porque la plata que tiene no le alcanza. Entonces Exacto. miren que se crea un círculo vicioso. A mayor subdesarrollo, mayor deuda. Pero también a mayor deuda, mayor subdesarrollo, porque como lo que tengo no me alcanza,
pido prestado, quedo debiendo con intereses y cuando tenga no voy a tener ni siquiera porque tengo que pagar lo que pedí prestado, ¿verdad? Sí. La deuda externa es una forma que tienen las potencias y bueno, los bancos mundiales para endeudar cada vez más a los países subdesarrollados, condenándolos cada vez más al subdesarrollo. Claro, si uno no tiene plata, pidiendo plata prestada no le va a llegar más plata. Al contrario, se va a endeudar más. Y se va a endeudar más porque ¿cómo paga lo que pidió prestado si no lo tenía en primer lugar? ¿Cierto? Yo por eso les he comentado varias veces del problema de los bancos. Es que sí funcionan los bancos. Un banco le da facilidades de préstamo y usted presta porque pues siente que tiene la plata después de pedirla prestada, pero cuando usted va a pagarle al banco, el banco no le cobra la plata que le prestó, le cobra el doble prácticamente. ¿Sí? Con intereses. Exacto, a veces le cobra aún más. Entonces, si usted no necesita algo, no necesita comprar algo, no necesita pagar algo, no debería pedir esa plata prestada. Mejor dicho, uno debería acomodar su calidad de vida de acuerdo al capital que recibe. Porque si le endeuda más y más y más para poder vivir mejor, llegará a un punto en el que ya no podrá vivir mejor porque tiene que sí o sí pagar las deudas que ha contraído, ¿verdad? Sí. Entonces los países deberían adaptar sus presupuestos. Primero debería organizarse políticamente un país de modo que la plata que se consiga dentro del país pueda destinarse efectivamente a las necesidades del país. No que sea la plata que termine en los bolsillos de quienes dirigen el país, como lo que está pasando actualmente con el exgobernador de Santander, que le dictaron medida de aseguramiento, porque al parecer mucha plata de los impuestos, mucha plata de recursos del departamento, pues el man se los robó. ¿Sí? Entonces, eso de entrada no nos sirve porque se supone que nuestra producción interna debería dar para que el gobierno administre ese dinero e invierta en elementos estatales, públicos. Pero si se produce, digamos, 1 millón en impuestos y se roban 700.000 pesos y quedan nada más 300.000 pesos para responder a las necesidades del país, pues obviamente muchas necesidades no serán cubiertas, ¿cierto? Se enriquecerán algunos pocos con el dinero de todos los ciudadanos y no podrán hacer nada en beneficio de los ciudadanos, pues porque no alcanza el dinero, porque se roban una parte o una mayor parte, pensaría yo, y no pueden responder a esas necesidades. Por eso es que mandan a hacer un intercambiador como el kit del reposo y se demoran el doble del tiempo habilitando el intercambiador, porque la plata que establecieron para el intercambiador, ¿cierto?, se la van robando, se la van gastando, compran otras cosas, quedan debiendo a empresas, ¿sí? Y cuando van a mirar, pues ya se cumplió con el tiempo y no hay cómo terminarlo, entonces hay que meterle más plata. Entonces todas las cosas terminan valiendo el doble o el triple porque no hay cómo regular que las personas que nos dirigen utilicen efectivamente ese dinero para lo que realmente hace falta. Y un ejemplo más cercano lo tienen ustedes con el plan de alimentación escolar. ¿Cuántos recursos destinan al PAE? ¿Y qué les dan de almorzar a los niños? Y ustedes no me dejan mentir, ustedes lo saben de primera mano. ¿Qué es lo que comen ustedes en el plan de alimentación escolar? ¿Qué le dan a los niños de la CDB en el plan de alimentación escolar? ¿Sí? Entonces, esa mala destinación de los recursos como efecto de la corrupción, pues genera menor calidad de vida y genera más subdesarrollo. Entonces, para empezar, deberíamos elegir gobiernos que no sean corruptos. Deberíamos elegir gobiernos que destinen efectivamente el dinero de los ciudadanos a las necesidades de los ciudadanos. Segundo, deberíamos invertir más en el desarrollo de los recursos, en el desarrollo del campo, en el desarrollo del agro, para así tener más recursos y poder invertir aún más después. Y mire que con todas esas medidas de recuperación económica sería mucho más fácil poder responderle a una deuda externa y poder ya no ser un país en subdesarrollo.
Claro, digo yo, teóricamente, porque obviamente muchos países desarrollados no dejarán que los países en subdesarrollo dejen de serlo. Y los bancos tampoco dejarán que dejen de serlo, porque ustedes, los bancos, bueno, cuando crezcan y tengan cuentas bancarias y demás, se dan cuenta que los bancos son súper intensos y los llaman todo el tiempo y les dicen como, no, tengo esta tarjeta, compre con esto, quiere llevar, no sé, jeans, compre jeans con esta tarjeta. Y la gente dice como, oiga, sí, qué bueno, me puedo comprar unos jeans de 200.000 pesos con una tarjeta de crédito. Y muchos robotan, hijo de puta, porque ¿cómo van a terminar pagando eso? ¿Cierto o no? Cierto. Entonces, claro, la deuda externa se incrementa a medida que el país debe responder a las necesidades económicas de los ciudadanos, porque lo que aportan los ciudadanos termina no siendo suficiente, ya que la mayor parte de ese dinero termina en bolsillos, en capitales privados y demás. ¿Sí? Y pues, ¿qué es la deuda externa? Ya ustedes lo saben, es la deuda que los países contraen con los bancos mundiales. Entonces, ¿sí ven cómo los temas en realidad no están como puestos ahí por azar, sino que todo eso tiene que ver una cosa con otra? Ahora, ¿quiénes son los encargados de hacer una buena administración del capital y de los recursos que un país tiene? Y yo aquí les hice una lista que se llama autoridades económicas. Como yo sé que ustedes tienen la guía a mano, a pesar de que ya la entregaron y la hicieron muy bien, no sé, me imagino, porque no la he revisado, quiero que me lean y me expliquen cada una de esas autoridades económicas. Perros. Sí tienen la guía a mano, ¿verdad? ¿Los nombres? Los nombres y la explicación de cada una de las autoridades económicas, o sea, quiénes son y para qué sirven. ¿Quieren que les comparta la pantalla para que lo puedan leer directamente de acá? Sí, profe. Ahí lo pueden ver, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, muy bien, ¿qué me ayuda a leer? Empezando por acá. COPES, el Consejo Nacional de la Política Económica y Social está presidido por el jefe de Estado y con la participación de varios ministros, entre ellos los jefes de las carteras de Hacienda, Desarrollo, Comercio Exterior y Agricultura, así como el jefe de Planeación Nacional. El COMPES asesora al gobierno y define los lineamientos generales sobre el manejo económico del país y su desarrollo social. Muy bien, entonces, ¿de qué se encarga ese organismo? ¿De manejar los dineros? No exactamente. Ahí dice quiénes hacen parte del Consejo Nacional de Política Económica y Social. Dice, carteras de Hacienda, Desarrollo, Comercio Exterior y Agricultura. O sea, el ministro de Hacienda, el ministro de Desarrollo, el ministro de Comercio Exterior y el ministro de Agricultura. Cada vez que el país tenga que tomar decisiones sobre cómo manejar los recursos y cómo generar mayor desarrollo social, o sea, mejorar la calidad de la vida de las personas, se reúnen estos 4 ministros con el gobierno, o sea, con el presidente, la vicepresidenta, y empiezan a mirar qué se puede hacer, cuánta plata hay y cómo se debe invertir esa plata. ¿Sí? O sea, que si de entrada la plata no se está invirtiendo bien, esos son los responsables. ¿Sí? Y vamos a mirar cada una de estas carteras para ver qué hacen. ¿Sí? Pero nuestra siguiente, como que nuestro siguiente participante es la Planeación Nacional, el ministro de Planeación Nacional. ¿Qué es eso?
Leo. Por favor, arranca a leer. Como organismo técnico asesor del Gobierno Nacional, el Departamento Nacional de Planeación impulsa una visión estratégica de país. Lidera y orienta la formulación del Plan Nacional de Desarrollo y la programación y seguimiento de los recursos de inversión dirigidos al logro de los objetivos de mediano y largo plazo. Orienta y formula. Monitorca, evalúa y hace seguimiento a las políticas, planes, programas y proyectos para el desarrollo económico, social y ambiental del país. Muy bien. Ahí era monitorea, no monitorca. Pero bueno. Entonces, ¿Perdón? el Plan Nacional de Desarrollo es la ruta de inversión social que se supone que debe seguir un país iniciando su gobierno. O sea, cuando se posesiona el presidente, tiene que empezar a mirar cuánta plata quedó de la administración anterior, cuánta plata se estima que se va a recoger y qué se va a hacer con esa plata. Y se crea un libro, porque es un libro largo, es un libro de cientos de páginas, que se llama Plan Nacional de Desarrollo, donde se le informa a los ciudadanos, porque eso ustedes lo pueden encontrar en internet, qué es lo que este gobierno va a hacer con la plata que quedó del gobierno anterior. ¿Cuáles son las condiciones que este gobierno va a mejorar con respecto al modo de vida de los ciudadanos? Y eso se hace al inicio de cada gobierno. De hecho, sería muy interesante que el personero hiciera un plan de desarrollo de cómo va a utilizar su gestión. Bueno, aunque ustedes tienen unas propuestas, ¿no? Pero me refiero a un estudio mucho más elaborado de cómo va a utilizar su gobierno, su representación, para mejorar las condiciones de los estudiantes de una institución. ¿Sí? Ese sería el Plan Nacional de Desarrollo a nivel micro, que es un reflejo de lo que es el Plan Nacional de Desarrollo a nivel macro en el gobierno. Muy bien. Ministerio de Hacienda. ¿Qué es el Ministerio de Hacienda? ¿Quién lo puede leer? El Ministerio de Hacienda formula y desarrolla en nombre del Gobierno las políticas del Estado en materia fiscal, tributaria, aduanera, de crédito público, presupuestal, de ingresos y gastos de tesorería, cambiaría, monetaria y crediticia. De este ministerio dependen organismos como la DIAN, las superintendencias bancarias y de valores. Una vigila todo el sistema financiero y la otra el mercado público de valores respectivamente. Bien, el Ministerio de Hacienda es el que se encarga de decir, ok, no hay plata en el país, tenemos que hacer una reforma tributaria, que fue lo que pasó al inicio del paro nacional. Y, pues, ¿cuál fue la respuesta de la gente a esa propuesta de reforma? Pues decir, no, la gente de estratos medios y medios bajos no tiene plata para pagar lo que ustedes nos están pidiendo, ¿sí? Sáquenle esa plata a los empresarios a los cuales ustedes les dejan un porcentaje muy bajo en impuestos. De ahí que hace parte del Ministerio de Hacienda la DIAN, que es la Dirección de Aduanas Nacionales, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que es la que se encarga de... ¿Qué son los impuestos? Los impuestos es lo que uno paga cuando compra algo, por ejemplo, el IVA, que es el impuesto de valor agregado que uno paga cuando compra un producto, o los impuestos que uno paga cuando gana más allá de cierta cantidad de dinero al año y tiene que pagar un porcentaje, ¿sí? Por ejemplo, si mi salario es mayor a 4 millones, pues al año estoy ganando más de 400 millones. Y la DIAN me dice, qué pena, como usted gana tanta plata, usted nos tiene que pagar un porcentaje de esa plata que gana. También la DIAN le cobra a las empresas. Entonces las empresas que manejan ciertos capitales y que venden cierta cantidad de productos tienen que pagar unos porcentajes a la DIAN, ¿sí? Y como una forma de vigilancia existen las superintendencias bancarias de valores, que una se encarga de vigilar cómo funcionan todos los bancos en el país
O sea, que las tasas de interés sean más o menos las mismas, que las oportunidades de los bancos sean más o menos las mismas, que lo que ofrecen los ciudadanos sea más o menos lo mismo dentro de un marco legal, o cómo funciona el mercado de valores en Colombia. ¿Sí? Y el ministro de Hacienda, que es la cabeza de ese ministerio, pues es el que va al COMPES a decir: yo opino que con la plata que hemos recaudado, el gobierno debería hacer esto, esto, esto y esto. ¿Sí? ¿Queda eso claro? Claro. Listo. Vamos con el siguiente. Superintendencia de Valores, que es la que habíamos recién nombrado. ¿De qué se encarga la Superintendencia de Valores? Tiene como objetivo organizar, regular y promover el mercado público de valores, así como practicar el seguimiento y supervisión de los agentes que actúan en dicho mercado, con el fin de proteger los intereses de los inversionistas y velar por la transparencia del mercado, con base en la información y promoción de la misma. Bien, ¿y qué es el mercado público de valores? Mucho silencio. ¿Es el que se encarga de los recursos financieros? No. El mercado de valores o la bolsa de valores, que puede ser de tipo nacional o puede ser de tipo internacional, es el lugar donde las empresas colocan sus acciones. ¿Saben qué son las acciones? ¿Las ganancias? No. Yo tengo una empresa. Voy a montar una empresa de, no sé, ¿cuál ha sido la mejor empresa de ¿Es las la que ustedes riqueza de han las montado? personas? ¿Ah? ¿Es la riqueza de las personas? No. Les voy a explicar. ¿Cuál ha sido la empresa que ustedes han hecho en emprendimiento que más plata ha dado en el salón? Que ustedes digan como ese emprendimiento dio mucha plata, generó muchas ganancias. ¿Cuál fue? No, ni idea, ninguna. ¿Se acuerdan cuando hacíamos la feria de emprendimiento y que los negocios daban ganancias y todo eso? ¿Cuál ha sido como el más popular? No sé, como que me pareció que fue la de los mamelos. ¿Qué vendían? Mamelos con chocolate y fresa, me pareció que fue esa, pero no me acuerdo bien. Bueno, supongamos que yo me doy cuenta que en el mercado a la gente le gusta mucho comprar masmelos con chocolate y fresa. Y me doy cuenta que no hay muchas personas vendiendo masmelos con chocolate y fresa. Entonces yo digo, más allá de hacer un ejercicio estudiantil, pues voy a hacer mi propia empresa de venta de masmelos de chocolate y fresa. O sea, como las fruchetas que se volvieron empresa nacional, que en el Cacique tienen un puesto y en otras partes del país tienen distintos puestos que venden fruta sumergida en chocolate. Entonces, me doy cuenta de que mi empresa de masmelos con chocolate y fresa es rentable. Es decir, la gente me compra, la gente me conoce, a la gente le gusta. Y por esa razón me decido a crear una empresa con la Cámara de Comercio. Lo primero que yo hago es irme para la Cámara de Comercio, llenar los documentos que me piden allá, y ellos me dicen, ¿cuántas personas son los dueños de la empresa? Entonces yo digo, no, pues soy solo yo. ¿Y en cuánto se cotiza la empresa? Entonces yo digo, no, pues con lo que yo he gastado, digamos que 1 millón de pesos. O sea, he invertido 1 millón de pesos en total en mi empresa, lo he hecho rendir, qué tal cosa. Y entonces ellos me dicen, ese millón equivale a 100 acciones que tiene la empresa. Eso quiere decir que cada acción de mi empresa vale 10.000 pesos. ¿Sí? Creo que sí, sí.
Bueno, resulta que a mí me da mucho, que me doy cuenta que mucha gente me quiere comprar, pero como yo vivo en el reposo, ¿cierto? Pues yo no puedo vender en otro lado, porque pues estoy atado a mi lugar. Y empiezo a vender acciones para que otras personas inviertan dinero en mi empresa, ¿sí? Digamos, voy a vender mis acciones mínimo a 10.000, pero máximo las puedo colocar hasta 1.000.000 de pesos. Alguien invierte en mi empresa y con esa inversión yo le permito que esa persona ponga una, ¿cómo se llama eso? Una franquicia de mi empresa en otro punto de la ciudad o en otra ciudad. Entonces, vendo mis acciones, la persona invierte una plata, al crear la franquicia yo le doy su receta, la persona coloca la misma franquicia con mi nombre y bueno, ahí se llegan a cabo unos acuerdos en los cuales o me tiene que dar una parte de lo que gana, o sí, son contratos que se establecen. O tiene que pasarme un reporte de cuánto vende, o por lo menos de entrada es una ganancia porque la otra persona está dándole conocimiento, promoción, publicidad a mi empresa, porque está utilizando el mismo nombre, la misma marca y todo lo demás. Y esas acciones se venden en el mercado de valores. Entonces, digamos que con esas acciones, las personas que compran acciones tienen derechos sobre las empresas, o pueden votar en las decisiones de una empresa, o pueden comprar fórmulas de la empresa, digamos, si es comida, pues la receta, o si es una máquina o un mecanismo, pues la forma, la máquina, ¿sí? Y esas acciones se comercian en el mercado de valores. Entonces la Superintendencia de Valores lo que hace es organizar, regular y promover ese mercado de valores para que las personas que quieran comprar acciones de las distintas empresas tengan la capacidad de hacerlo, para que las empresas no les puedan colocar el precio que se les dé la gana. Digamos, no, eso si una acción de mi empresa la vendo a 10.000 millones de pesos. No, porque su empresa no es tan rentable. Entonces el valor de la acción depende de la rentabilidad que tenga la empresa, ¿sí? Y en últimas, eso es velar por la transparencia del mercado, ¿sí? Que no haya una desproporción en el mercado, sino que todo se pueda regular de acuerdo a unos mecanismos de compra y venta de productos y servicios. ¿Sí queda claro? Sí. Entonces, la Superintendencia de Valores lo que hace es vigilar que esas transacciones que se hacen de las acciones de las empresas, ¿sí?, correspondan a un esquema claro, conciso, transparente, regulado por el mismo mercado, en donde las personas compran acciones de representación de las empresas, pueden decidir en las empresas, qué sé yo, ¿sí? Cada empresa decidirá de qué manera pone sus acciones a la venta. Y pues eso permite que las empresas tengan mayor crecimiento, lo que a su vez termina generando mayores impuestos para la DIAN, y esa plata termina entrando al Ministerio de Hacienda, y con esa plata es que el país puede ejecutar proyectos y demás. Porque pues se supone que todo el mercado funciona de modo que los dividendos que se generan vayan en beneficio de la gente que vive en el país, ¿sí? Muy bien. Vamos a leer el siguiente, que dice Ministerio de Desarrollo Económico. Entonces ya sabemos qué hace el Ministerio de Hacienda y es uno de los consejeros del COMPES. Vamos a ver qué hace el Ministerio de Desarrollo Económico. ¿Quién lo quiere leer? Tiene como objetivo participar en la formulación de la política económica y de los planes y programas de desarrollo económico y social, formular la política del gobierno en las ramas de la industria, tecnología industrial, comercio interno, turismo y desarrollo urbano, interno, establecer políticas de precios, participar en la formulación de la política cambiaria, No, como quiera. mon- Eso lo expliqué. monetaria, financiera, arancelaria y de empleo. Sí, eso dije. Sí, pero está re... Muy bien, entonces en sus palabras, ¿qué hace el Ministerio de Desarrollo Económico? Lo que ellos vigilan es que no hayan esas ¿Quieren leer la clase usted? truchas. Bueno. El Ministerio de Hacienda es el que dice cuánta plata hay, ¿cierto? El que cobra los impuestos y el que dice hay esta cantidad de plata.
El Ministerio de Desarrollo Económico dice, se necesita esta cantidad de plata. O sea, aquí lo dice. Participa en la formulación de políticas económicas, planes de desarrollo económico y social, formula políticas de gobierno en ramas de industria, tecnología industrial, comercio exterior, turismo y desarrollo urbano. Y establece políticas de precios, participa en la formulación de política cambiaria, monetaria, financiera, arancelaria y de empleo. Es el que dice, se necesita esa plata para estas cosas, ¿sí? Para invertirlo en esto. Entonces, por eso los dos hacen parte del COMPES. Siguiente ministerio, ¿quién lo quiere leer? Tiene como objetivo internacionalizar la economía y propiciar la integración regional. Es el organismo encargado de dirigir, coordinar, ejecutar y vigilar la política de comercio exterior. O sea, Que interfiere en la economía de la integración regional. más que eso, el Ministerio de Hacienda recauda. El Ministerio de Desarrollo señala para qué hace falta plata. Y el Ministerio de Comercio Exterior, ese mismo proceso que los dos hacen a nivel interno, lo revisa a nivel externo. O sea, es el que se encarga de mirar, ¿sí? ¿Qué es lo que entra, cómo entra y para qué alcanza? ¿Sí? Muy bien, siguiente, dice FOGAFIN, Fondo de Garantía de Instituciones Financieras. Es una persona jurídica autónoma de derecho público y de naturaleza única sometida a la vigilancia de la superbancaria. Su objetivo consiste en la protección de la confianza de los depositantes y acreedores en las instituciones financieras inscritas, preservando el equilibrio y la equidad económica. Este se encarga, al igual que la superintendencia bancaria, de revisar que los bancos actúen, trabajen pues desde un equilibrio económico dado por el mercado, ¿sí? Y por último, el Banco de la República ejerce las funciones de banca central, está sujeto a su propio régimen legal y se encarga de regular la moneda, los cambios internacionales y el crédito, emitir la moneda legal, prestamista de última instancia y banquero de los establecimientos de crédito. Toda la plata que circula por un país pasa por el Banco de la República, que es el que a su vez se encarga de que haya un equilibrio monetario con los bancos y con la liquidez que circula por el país. Por eso más abajo va a hablar tanto de encaje bancario, ¿sí?, como de las operaciones de mercado abierto, que son las operaciones que lleva a cabo el Banco de la República para ayudar a que se equilibre la unidad monetaria de un país y que no haya ni una inflación ni una deflación de la moneda en relación a las monedas internacionales. Bueno, nos quedan unos 10 minutos de clase. Vamos a mirar las preguntas y vamos a mirar cómo contestaron ustedes a esas preguntas que de todos modos ya entregaron. Dice la pregunta 2, ¿de qué manera el encaje bancario y las operaciones de mercado abierto ayudan a la economía de un país subdesarrollado? ¿Qué opinan ustedes? Que el encaje bancario analiza y toma los recursos del Estado y los reporta entre la población más vulnerable de cada país. Esto se le atribuye al cobro anual del IVA de todos los ciudadanos. Bueno, es una de las medidas que no va por el encaje bancario como tal, sino que va directamente desde el Ministerio de Hacienda. Y es que se supone que de la plata del IVA y de la plata de los impuestos se paga el Sisbén para los estratos bajos, hay unos recibos que los estratos bajos no pagan, el hecho de que la educación sea pública, todos esos elementos vienen de los impuestos y pues obviamente afectar el recaudo de los impuestos, afectar la confianza que el país tiene en el uso de los recursos, pues es afectar todas las políticas públicas en beneficio de los menos favorecidos. Esa ya la respondimos en el transcurso de la clase. ¿Cuál es la principal relación entre subdesarrollo y deuda externa? La pregunta 4 dice, ¿por qué al hablar de países desarrollados económicamente tenemos que hablar de privilegios y de dónde vienen esos privilegios? Eso también lo respondimos ya.
dijimos que para que haya países desarrollados tienen que haber países subdesarrollados. Para que unos países tengan un bienestar a nivel económico y social, tienen que haberse apoderado de una riqueza de otros países, condenándolos al malestar económico y social, ¿sí? O sea, a Estados Unidos, por ejemplo, no le sirve que en Colombia no haya corrupción, no le sirve que en Colombia haya políticas públicas en beneficio del país, porque va a depender menos de la economía norteamericana. A Estados Unidos le sirve mucho que Colombia siga en guerra, porque a ellos es a quienes les compran principalmente todas las armas para hacer la guerra, porque Estados Unidos es el principal productor de armas del mundo, ¿sí? Y le sirve que el peso cada vez sea más barato, porque así puede llevarse los recursos del país a un precio mucho menor. La quinta pregunta dice: ¿cuáles crees que serán los principales problemas económicos que se generen en Colombia a partir de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19? ¿Y por qué podríamos decir que nos estamos enfrentando a dos pandemias, una sanitaria y una política? Quiero saber especialmente qué contestaron a esa pregunta. ¿Está haciendo muy mala clase? Pues que básicamente, si antes del COVID estábamos más o menos con las empresas y eso siendo un país desarrollado, después del COVID estamos mucho peor. Porque dígame cuántas empresas no han cerrado ya. Mientras más se encierran, más desempleados y menos recursos, menos trabajadores y menos dinero para los problemas económicos que hay, como arreglar las carreteras, porque mientras no las arreglan, los camiones no pueden pasar bien y no pueden llegar con los recursos y se van dañando a mitad de camino. Entonces, ¿qué va a llegar para las familias? Bueno, tal cual, ¿sí? Cierran las empresas, obviamente se disminuye el recaudo de impuestos de las empresas. Entonces deja de haber liquidez, entonces hay más pobreza, ¿sí? Si la gente pierde su trabajo, pues se afectan las familias que dependen del trabajo de las personas. Y por lo tanto se genera mayor pobreza, más baja calidad de vida y todos los problemas de los países subdesarrollados. Pero también, digamos que esa es una consecuencia de la crisis sanitaria, porque las empresas cierran porque pues, hay un virus que mata gente. Sí, es comprensible. Pero al mismo tiempo, el problema también es que aparte del virus que mata gente, hay un pésimo gobierno al que no le importa a la gente y sí le importa llenarse los bolsillos. Y esto no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. ¿Y qué pasa? Pues mientras la pandemia está obligando a muchas empresas a cerrar, los desfalcos económicos en el gobierno están afectando aún más a los ciudadanos, ¿sí? Y bueno, ya por ese lado cada uno puede argumentar como quiera. Voy a dejar hasta acá. Muchas gracias por estar en esta conversación. María, Saray, Aleja, las tres tienen 5 décimas en la acumulativa. Por favor, recuérdenmelo cuando vaya a calificar. Si no han entregado los talleres, por favor entreguen los talleres, los que falten por entregar los talleres, porque los tengo que calificar. Yo creo que los voy a estar calificando máximo hasta el 21 de la otra semana. Porque a partir del lunes 23 arrancamos con acumulativas. ¿Ok? Vale. Gracias, profe. Bueno, espero que nos veamos de hecho en esa semana, del 15 al 21, si se puede instaurar un nuevo horario de presencialidad, porque tal cual tengo el horario de presencialidad hasta el momento, no me vería nunca con ustedes. Pero, pues vamos a ver si se da, para que nos podamos ver y para que podamos revisar temas que no hayan quedado claros, o de filosofía o de economía, que yo tengo la seguridad de que son muchos, ¿vale? Vale, profe. Listo, entonces muy buena tarde, que descansen, vayan a seguir durmiendo y hasta pronto. Igualmente. Chao, profe. Gracias, chao.